somos de Team System, somos una empresa italiana. Desde 1978 desarrollamos softwares para empresas y profesionales, desde abogados, software para contabilidad. Y tenemos también una división dedicada al mundo de la construcción. Nosotros estamos en fuerte expansión. Nosotros somos el líder de mercado en Italia y desde 2 años tenemos oficinas aquí en Barcelona y estamos en fuerte expansión para el mercado español. Aquí con él tenemos también nuestro colega de las oficinas de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Vicente Cía, soy el responsable comercial de Team System en España. Hemos abierto una oficina en Barcelona, es una oficina comercial, pero también es técnica, porque en cualquier proyecto internacional el hecho de que la Factory Farm esté fuera, en este caso en Italia, es muy importante que haya un equipo profesional altamente implicado y con conocimientos para llevar a cabo cualquier tipo de localización y personalización en un proyecto local, en este caso en España. La ventaja del proyecto de Team System es que estamos uniendo un paraguas muy amplio de productos. En este caso hoy hablaremos sobre todo de la parte de construcción, hablaremos de proyectos, de planificación, de presupuestación, pero lo que también estamos muy interesados en que veáis que detrás de esto hay todo un portfolio de productos que sobre todo da integridad, integración máxima con todo un amplio portfolio en el cual podemos hablar perfectamente de una parte financiera, de una parte de gestión documental, de una parte incluso para planificar todas las acciones comerciales o de marketing. La idea es que lo que sería a nivel informático una filosofía de registro único, es decir, aunque sean diferentes bases de datos, aunque sean diferentes tipos de aplicaciones, a la hora de jugar con esta información, que podamos disponer en tiempo real de datos a nivel gráficos, que para poder ver gráficas multivariables, que podamos jugar con toda esa información, pero siempre desde una perspectiva única. Entonces la importancia es de que cualquier proyecto, ahora estamos gestionando muchos proyectos en España y no solo hablamos de una parte clásica de un RP en cuanto a su parte contable, comercial, sino que perfectamente estamos hablando de poder dar soporte a puntos de venta, a gestiones de empresas que trabajan en el transporte y la logística, de otro tipo de planteamientos que en el fondo es garantía de que tenemos un espectro de producto muy amplio y siempre con una visión de que pues bueno, en función del volumen de la empresa, puedo tener diferentes tipos de aplicaciones que me ayudarán tanto en visión en local, en cloud, en movilidad, en base al volumen de negocio, si yo tengo o no que trabajar con una dimensión muy amplia, pues bueno, poder tener un aplicativo que me dé cobertura máxima en cuanto a volumen gráfico amplio de información, o igual analizar de poder trabajar una parte en una parte vertical, en este caso la parte de construcción, como tener aplicaciones en cloud muy reducidas, incluso en modo colaborativo con gestores. Es decir, igual soy un estudio pequeño y perfectamente puedo tener una solución en la cual yo en modo colaborativo llevo la parte contable con mi gestor y me limito a yo en escanear las facturas de compras y las envío. Que podemos tener otros procedimientos en los cuales quiero una contabilidad industrial en la cual todos los costes los tengo bien relacionados. Pues bueno, también eso podemos dar cualquier tipo de soporte. La idea es que poder ofrecer una visión 360 grados, tener una visión fácil, cómoda y única de la información y ser competitivos. Insisto, poder trabajar en local, en cloud, en movilidad, pero tener las herramientas, en este caso que ofrece Team Systems, desde un espectro estándar, con la máxima seguridad del estándar, al apartado vertical. Y siempre con un equipo técnico detrás que me permita modificar y mantener ese aplicativo. Es decir, que no que dependa de externos, sino que externos con internos, en local, podamos dar soporte directamente a los proyectos. Ese es nuestro trabajo en España y vamos creciendo en ese sentido. Quiero hacer una pequeña presentación de Team System, justo para saber dónde somos partidos, nuestro know-how. Como he dicho antes, nosotros somos el desarrollador de software líder de mercado en Italia y estamos también entre los 10 proveedores mayores de sistemas ERP para pequeñas y medias empresas. Nosotros somos un grupo de cerca de 2.000 colaboradores y de estos 90 dedicados al mundo de la construcción, dedicados a desarrollar soluciones para empresas de construcción y estudios de ingeniería y arquitectura.
Pues bien, nuestra misión es aquella de ayudar a las empresas a superar este momento de transformación digital, implementando soluciones innovadoras, soluciones que pueden responder a las necesidades reales de las empresas y de las solicitudes actuales. Ahora, hoy hablaremos más específicamente de nuestra solución técnica para gestión de proyectos, que se llama Team System CPM. CPM está para Construction Project Management, entonces es una solución para la gestión de proyectos desde la parte de design, de la gestión de presupuestos, de la gestión de la programación de los trabajos, hasta la parte de gestión en obra, en el sitio, la gestión de la contabilidad de obra, la gestión de subcontratados, de costes. Y todo esto nosotros ya desde algunos años hemos hecho una integración importante con el mundo BIM. Nosotros somos orientados a la metodología OpenBIM, entonces podemos trabajar con archivos IFC para mejorar la eficiencia de la gestión de estos proyectos. Claramente nosotros nos posicionamos en la metodología BIM, en los procesos de 4D y 5D. Entonces tenemos la posibilidad de hacer importaciones de archivos IFC para poder trabajar con ellos, hacer las visualizaciones de las propiedades en términos de cantidad y calidad, y poder después utilizar estas propiedades para hacer todas las mediciones del proyecto. El software es modular, entonces es construido en manera de módulos, entonces podemos, como bien dicho Vicente, somos muy orientados a la visión de la empresa y podemos proveer soluciones específicas muy puntuales en los procesos de las empresas. Entonces tenemos aquí el módulo de presupuesto con gestión de listas de precios, catálogos de precios, integraciones con Microsoft Excel, archivos BC3. Entonces estamos ya listos, prontos para poder implementar todos los datos que las empresas y profesionales ya poseen para poder trabajarlos en una manera más estructurada. También tenemos todo esto integrado con BIM, claramente la parte de planificación y programación de los trabajos, con la producción del Gantt chart, todo esto conectado con el Model BIM, y donde tenemos también la posibilidad de hacer algunas partes más demostrativas, como por ejemplo animaciones y así por delante. Claramente, la parte más importante de la solución es la gestión del proyecto, la gestión del proyecto y gestión de costes. Aquí claramente en esta presentación es muy simplificada, después Flavio entrará en detalles. Esto es un gráfico de la metodología Earned Value Analysis. Es la parte más sintética de aquello que nosotros queremos saber. ¿Estamos entre los costes de la construcción? Sí o no. ¿Estamos entre la programación que hemos hecho? Sí o no. Entonces, para saber cómo trabajamos, cómo la empresa trabaja y cómo mejorar los propios procesos. Ahora paso directamente a la interfaz del software de Team System CPM. Entonces, aquí es una interfaz muy simple. Nosotros tenemos el menú en la parte superior y la parte de los módulos en la parte izquierda de nuestro monitor. Nosotros podemos implementar muchas listas de catálogos de precios. Estos pueden ser importados desde archivos en Excel, archivos en BC3, por ejemplo.
y nos ayudan mucho para hacer la parte de presupuesto y después claramente la parte de control de costes. Claramente el software es orientado a proyectos. Nosotros tenemos configuraciones de sistemas, por ejemplo, para poder controlar exactamente los accesos de los usuarios, pero es una solución orientada al proyecto. Nosotros podemos, en este caso, nosotros tenemos 5 proyectos en el sistema ahora. Yo estoy trabajando en una solución cloud, entonces todos estos datos no son instalados en mi computador, estoy trabajando directamente en la nube y claramente podemos tener cuantos proyectos necesitamos sin límites. El único límite es la parte de la capacidad de vuestros sistemas, de vuestro server o del server en el cloud. Y claramente aquí tenemos la posibilidad de hacer las importaciones del modelo IFC. Tenemos la visualización del modelo, podemos modificar esta visualización, podemos accesar cada objeto y accesar todas las propiedades que están internamente en este objeto. Podemos para cada proyecto importar diferentes tipos de archivos, a segunda de actualización, a segunda de tipología, por ejemplo, instalaciones eléctricas, estructurales, la parte del proyecto de design y así por adelante. Y trabajar después todas estas informaciones en el presupuesto. Toda la estructura que encontramos en la proyectación se mantiene. Entonces, aquí está en italiano porque este archivo hemos hecho desde Archicad italiano. Mas mantenemos toda la estructura del árbol del archivo. Esto es muy interesante porque para proyectos podemos después hacer comparaciones entre modelos para poder tomar decisiones de manera más concreta y también para hacer un presupuesto más preciso, siempre orientado al BIM. Claramente la nuestra solución es una solución más completa de gestión del proyecto, donde el BIM es una parte de esa. El BIM está también creciendo mucho en Italia. Es justo decirlo que por ahora cerca de 15% de nuestros clientes hoy ya utilizan el BIM en nuestros sistemas. 85% aún no utilizan el BIM, mas es muy importante saberlo que nosotros estamos prontos porque es una inversión que será muy necesaria en breve periodo. Entonces aquí nosotros tenemos la parte de presupuestos, tenemos por ahora 4 presupuestos hechos. Yo ya he tenido un presupuesto vacío, justo para sabermos un poquito en cómo podemos hacerlo con nuestros sistemas y cómo podemos hacerlo de manera más eficiente con la utilización del modelo BIM. Claramente, también en Italia, nuestro competidor más fuerte es Excel, porque muchas empresas aún utilizan estos tipos de solución para hacer presupuestos, hacer control de proyectos y así por adelante. Y claramente para poder trabajar de manera más user-friendly, más amigable, trabajamos las mediciones en columnas. Entonces, para hacer unas mediciones de modo manual, tenemos claramente que abrir una nueva medición. Tenemos que
seleccionar un artículo en el catálogo de precios, que puede ser, por ejemplo, la columna de hormigón, y aquí podemos insertar una cantidad. Tenemos también la posibilidad de trabajar con los detalles de proyecto e inserir diversos tipos de valores, como longitud, altura y así por adelante. Es la manera más manual donde muchas empresas trabajan con archivos en Excel. Claramente podemos hacerlo de manera más eficiente con el modelo BIM, utilizando las propiedades y los objetos del modelo. Entonces aquí yo tengo ya el modelo seleccionado. Yo puedo hacer filtros para seleccionar diferentes tipos de objetos y hacer el presupuesto por categorías. Entonces puedo seleccionar, por ejemplo, la prima planta, puedo seleccionar las traves y aquí tenemos 40 traves en la prima planta. El software hace ya todas las mediciones en manera automática. Basta pegar y dejar directamente los detalles de la medición, y aquí hemos hecho una primera medición utilizando el modelo BIM. Claramente no hemos hecho simplemente la conexión entre un artículo en mi catálogo de precios, conectando con una tipología de objeto en el modelo BIM. Si pensamos en este caso, yo puedo hacer la creación de aquello que nosotros llamamos de catálogo de reglas, donde yo puedo ya decir que para determinados tipos de objeto yo tengo que seleccionar un determinado artículo para hacer directamente las mediciones. Si tenemos, sobre todo es muy potente para proyectos muy similares, donde podemos en minutos, con un catálogo de reglas bien hecho, bien implementado, hacer la medición desde 70-80% de presupuesto. Entonces aquí claramente yo he hecho en modo no automático, más ya utilizando la parte de la integración del BIM, pero podemos claramente utilizar nuestro catálogo de reglas para hacer mejor. Entonces seleccionamos en generar presupuesto paramétrico. Puedo seleccionar, yo ya tengo aquí un catálogo dedicado para este proyecto, donde el sistema hace una primera valutación desde las reglas que tenemos internamente. Podemos seleccionar las reglas que nos interesan. Yo aquí seleccionaré todas las reglas disponibles, en este caso son 15. Y puede empezar a generar las mediciones. Claramente el sistema hace una valutación de si estas reglas se aplican a el modelo. En este caso me dice de sí. Y claramente es un modelo más simple, pero el concepto es el mismo. Con el modelo puedo utilizar algunos trabajos ya hechos para mejorar y hacer las mediciones en modo más eficiente. Nosotros tenemos un cliente en Italia, por ejemplo, se llama GARC, que antes de hacer este tipo de implementación con BIM, todos los procesos de gestión de proyecto ellos hacen con TeamSystem CPM, y antes de hacer este tipo de implementación con las reglas de cálculo, ellos
conseguían hacer el máximo de 5 millones de euros de presupuesto por mes. Después de la implementación de este sistema, ellos ahora hacen cerca de 25 a 30 millones de euros por mes de presupuestos. Entonces, más que cuadruplicaran la eficiencia en la gestión de presupuestos. Okay. Nosotros aquí hemos hecho estas mediciones del proyecto. Tenemos herramientas para verificar, por ejemplo, objetos que necesitan de hacer que no están dentro en las mediciones. En este caso hemos dejado este pequeño objeto aquí, justamente para demostración. Entonces tenemos un control muy cerrado desde el presupuesto. Claramente tenemos también la parte de planificación del proyecto que podemos generar por presupuesto. Esto es interesante porque ya en el presupuesto yo puedo tener en cuenta algunos tiempos de actividad necesarios para hacer esta estructura. Entonces podemos ya estructurar nuestro presupuesto y nuestra planificación a través de WBS, Work Breakdown Structure, para hacer una generación de un Gantt chart que después yo puedo empezar a trabajar con antecesores, predecesores y así por delante. Todo esto Gantt chart es conectado directamente con el model BIM. Entonces nosotros podemos visualizar el modelo conectado con la planificación. Y aquí también podemos tenemos algunos instrumentos muy interesantes para la parte de visualización de la programación. Podemos hacer una simulación, por ejemplo. En este caso puedo seleccionar semanal y podemos mirar exactamente en el periodo de la construcción el día, exactamente la data de la programación de nuestros trabajos. Entonces, esta parte de integración BIM es muy interesante para acelerar los procesos iniciales de gestión de proyecto. Claramente, nuestro sistema es más elaborado porque después de esta parte tenemos todas las partes de gestión del proyecto en construcción. Entonces, toda la gestión de la contabilidad, gestión de los activos y pasivos, donde Flavio hará algunas demostraciones de cómo podemos hacerlo con CPM y, más importante, cómo hacemos nosotros en nuestros clientes, desde estudios más pequeños hasta empresas de construcción con obras muy importantes, donde el control del proyecto es fundamental. Hola, soy Flavio Benucci y os voy a hablar de cómo el software consigue controlar el proyecto. ¿Cuántos de vosotros conoce el Earned Value Analysis? Justo bueno, os voy a contar un poco cómo funciona. Antes de todo, me ayudo con esa pequeña presentación porque me ayuda a tener el hilo de la teoría que está detrás de la funcionalidad del producto, del aplicativo. Antes de todos, el nombre es CPM porque significa Construction Project Management, o sea, el control del proyecto, la gestión del proyecto de la construcción.
nace por la construcción, pero es un programa muy flexible que permite de controlar todo tipo de proyectos, porque basándose sobre la Earned Value Analysis, que es la metodología más utilizada en el mundo por el control y la gestión del proyecto, se puede utilizar por cualquier tipo de proyecto. Tenemos clientes que pasan de la pública administración, público, a empresas de construcción, empresas de infraestructuras, pequeños estudios, grandes estudios y todo tipo de distribuidores de energía, todo tipo de clientes. Y el control del proyecto se basa sobre la gestión de los tiempos y de los gastos que vamos a invertir en el proyecto. Y nos permite conocer qué hemos hecho en el proyecto, dónde estamos y dónde vamos a ir, por tener que hacer intervenciones si el proyecto está performando mal bajo el nivel de tiempos o de gastos. Y el Earned Value Analysis o Earned Value Management está basado sobre tres variables que nos produce dos índices de performance, y los valores son el valor planificado, el budget, la estimación, el valor producido, el earned value, lo que hemos producido hasta este momento, y los actual cost, los gastos que hemos sostenido hasta este momento. Esas son un poco de fórmulas matemáticas que están detrás, las salto por no aburrir demasiado la gente, y la combinación de esas tres informaciones, el planificado, PV, el earned value, EV, el actual cost, así me da dos informaciones basilares que son el CPI, que es el Cost Performance Index, que es la earned value dividido por el actual cost, y SPI, que es el Schedule Performance Index, que es la performance de los tiempos cómo está performando el proyecto, que es earned value, valor producto, dividido por el planificado. Os explico esto porque es la finalización de toda la gestión, donde el Cost Performance Index es, como he dicho, el valor producto dividido por el actual cost. Si está igual a 1, significa que estamos justo en la línea perfecta de la performance de los gastos. O sea, que estamos gastando perfectamente lo que hemos planificado. Si estamos bajo de 1, significa que el proyecto está performando mal, estamos gastando más de lo que hemos planificado. Si está arriba de la unidad, significa que estamos performando bien. Un ejemplo, CPI es 0,9, significa que estamos ganando 0,90 céntimos por cada euro que estamos expendiendo por el proyecto. Mal, negativo. En lo mismo, con la misma lógica, el SPI nos dice si está igual a 1 a la unidad, que estamos en línea con los tiempos planificados. Estamos produciendo lo justo que hemos planificado. Si estamos bajo de 1, estamos en retraso. Si estamos arriba de 1, estamos adelantando, estamos yendo bien, performando bien. En el mismo proyecto de antes, ese ejemplo de antes, si el SPI es 1,1, significa que estamos produciendo 1,10 € cada euro que hemos planificado. Ahora vamos a ver cómo gestionamos esas tres macroinformaciones y cómo la combinamos en el software. El software es multiempresa, permite gestionar en el mismo tiempo más empresas, cada empresa con más de un proyecto, es multiempresa, cada empresa multiproyecto, y en cada proyecto podemos gestionar multidivisa, podemos representar las informaciones bajo varias divisas, euro, dólares, diferentes puntos de vista. Y bueno, como he dicho también Luigi antes, multiusuario también permite la condivisión de informaciones con diferentes usuarios que acceden al programa a través de permisos
puntuales que permite la vista que deseamos sobre la lista de los proyectos, en cada proyecto la lista de los presupuestos, etcétera, etcétera. O sea, es como un árbol, partiendo de la empresa, proyecto, presupuestos, por abajo. En ese caso, el proyecto que estoy gestionando es el primero, el mes de hoy. Y en el menú de izquierda nos vamos a mover dentro del proyecto. En este caso estoy navegando los presupuestos. Podemos crear más de un presupuesto por cada proyecto porque se puede empezar con el presupuesto comercial de máxima como un presupuesto rápido que hacemos por decir el gasto total del proyecto es históricamente es esto, y luego vamos más en el detalle hasta llegar a un presupuesto, por ejemplo, hecho con BIM, que me da toda la medida perfecta del diseño y me va a dar, vamos a abrir ahora, en ese ejemplo, el ejemplo es simple por permitir de tener el hilo de la teoría del Earned Value, son pocos ítems, y en ese ejemplo podemos ver que en el mismo tiempo tenemos el proyecto con el total de los gastos, el importe del coste total, y también la oferta, las ganancias que nos va a producir. Se puede dividir el proyecto, por ejemplo, en diferentes WBS, que es la estructura de la construcción del proyecto, Work Background Structure, y navegando, por ejemplo, la estructura del proyecto, automáticamente toda la representación de los datos de gastos y de ganancia están filtrados y lo vemos en directo navegando el árbol de izquierda. Si voy en la raíz, veo el total previsionado de los gastos y de la ganancia. Y normalmente lo que se hace es que puede llegar la lista de ítems directamente del cliente y esos ítems son representados directamente en las mediciones del proyecto. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5. Son impersonales porque se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, no solo construcciones. Ese es el concepto. Y lo que permite el programa es, aparte de dar las mediciones que puede usar típicamente el BIM, luego me permite de hacer un análisis de los costes, de los precios, es decir, el ítem 1 es un ítem, tengo que construir una casa, entonces voy a hacer antes la planta baja, luego voy a construir los muros, luego voy a construir el techo, estoy simplificando, no soy un arquitecto, entonces soy un informático. Y el primer ítem pensamos que es el excavo, tenemos que hacer el excavo de la tierra por preparar. ¿Cómo determinamos el gasto de ese ítem? Lo determinamos utilizando el análisis de los costes, que es una lista de recursos, de artículos básicos, que es en ese caso materiales, puede ser un mix de materiales, de mano de obra, de máquinas, que cada uno tiene un costo unitario, un precio unitario, y por producir una cantidad del ítem padre, yo necesito 200 metros de la resursa 1, 100 kilos de la resursa 2 y 10 horas de mano de obra de ese obrero simple. El total es la cantidad multiplicada por el precio unitario me da un importe por cada línea y el total del importe me da el gasto, el precio final, en este caso 1.000 euros. Eso porque la cantidad analizada es 1. Yo puedo también hacer una análisis paramétrica y analizar, por ejemplo, hacemos 2 por ver lo que pasa. La incidencia de la cantidad se va a hacer la mitad
entonces el precio final es la mitad de 1000, es 500. ¿Okay? Es lo mismo si yo voy a hacer la mitad de 1, entonces voy a duplicar lo que es el gasto final. Entonces la incidencia de la cantidad, si por analizar 1 necesito 200, por analizar medio, la incidencia es el doble, funciona al revés. Entonces el gasto total es 2000, el precio unitario total. Eso simplemente por hacer ver cómo es práctico y profunda la análisis que se puede desarrollar. Incluido se puede desarrollar un análisis dentro de un análisis recursiva. Yo aquí puedo meter una máquina, puedo añadir una máquina y la máquina tiene un costo unitario que es, no sé cómo se dice en español, amortamiento. Amortización. Amortización, gasto de amortización, el seguro, tiene toda una lista de gastos, la máquina, que yo puedo registrar en una lista de máquinas y simplemente utilizar la máquina que tiene directamente su análisis, su bajo análisis y me da el precio. Yo lo voy a utilizar, cuántas horas de máquina me sirven y me da el precio. Multiplicado luego en la línea de las medidas por la cantidad reales que necesito por hacer esa elaboración, cuántos metros cúbicos, me da el gasto total, que es la multiplicación de cantidad por gastos, y me da el importe de los gastos. Eso, la medida se obtiene típicamente del BIM, es la más de detalle posible, pero pensáis que el BIM es la última revisión del presupuesto, cuando vamos mucho en el detalle. Normalmente se empieza con un presupuesto comercial, entonces se va progresando de detalles por detalles y llegando al detalle del BIM que me da la medida perfecta de lo que tengo que hacer. Pero se acompaña el análisis de los gastos, por ejemplo, y determinados los gastos, yo puedo determinar con funcionalidades del programa que son muy simples de utilizar, determinar cuánto es el presupuesto que yo tengo de ganancias. Se puede aplicar lo útil de la empresa, se puede aplicar varios capas, varios porcentajes y obtener en paralelo al precio de los costes, los precios de la oferta, lo que es mi ganancia, que me deja un delta de ganancia por el proyecto total y por cada trabajo que tengo que hacer. Y encima, el reporte entre gastos y ganancias lo tengo siempre bajo control en cualquier filtro que yo vaya a hacer. El filtro puede hacer con el árbol aquí a la derecha o lo puedo hacer yendo a filtrar como en Excel los ítems directamente, por ejemplo. Si ves, es muy similar a Excel. Es muy fácil también cambiar la representación gráfica de la grilla. Grilla es grilla en castellano, grilla. Y yo puedo simplemente cambiar lo que no quiero ver, lo quito. Muy simple. Puedo cambiar también la posición de la columna de manera muy simple. Puedo cambiar y organizarme mi visualización de manera muy simple. Aquí, por ejemplo, tenéis la VBS a la derecha porque yo le he metido fija a la derecha. Puedo querer tener fijo a la izquierda, por ejemplo, el artículo con su descripción. Entonces, navegar en el medio de la grilla como quiero. Son todas funcionalidades prácticas que pero permite al programa de ser muy parecido a Excel. Incluido, es muy simple exportar en Excel. Hay un botón que me permite, bueno, vamos a... Ver el documento, sí,
y me lo abre con la posición de las columnas y el número de columnas que yo he organizado. Y es muy simple también, ahora lo voy a cambiar porque me resulta mejor verlo así. Es simple cambiar desde Excel directamente, por ejemplo, la cantidad. El primer ítem le voy a cambiar, le voy a meter, no, hacemos así. El último le meto 50 y voy a añadir otro ítem. Voy a quitar estos porque ahora no necesito. Prácticamente, ¿qué estoy haciendo? Bueno, cambiamos. Voy a cambiar la cantidad del ítem 70, de la línea 70, y voy a añadir la línea 80. Okay, 70 ahora es 38, es 70, y voy a añadir una línea. Lo importante es seleccionar las líneas que quiero añadir al programa, incluido el título de la columna. Copiar, control C, voy aquí, control V, control V, o pegar. El programa reconoce que la sorgente es Excel, entonces me lo dice, me pide qué quiero hacer. Actuar mediciones. Si no voy a seleccionar también insertar, voy simplemente a modificar la última, el 70. Si voy también a insertar, voy a añadir la 80. Así que tengo la 80 y la 70 modificada con la cantidad que determinaron en Excel. Eso por demostrar que hay mucha interacción entre Excel y el programa. Ahora voy a quitar eso porque estaba todo preparado, que todos los gráficos venían bien. Bueno, eso no me acuerdo qué era 40, 38, bueno, da igual, lo que sea. Y eso es muy fácil en todos los archivos, manejar las grillas y exportar e importar de Excel. Y el presupuesto me representa lo que es el Plan Net Value, lo que es de las tres variables fundamentales, me representa el Plan Net Value, el valor planificado. Lo importante es elegir entre la planificación, el valor producto y los gastos, elegir al interior del proyecto otro driver que me permite de controlar las informaciones. Una información, un tag que le doy a cada información, que lo voy a utilizar en todos los archivos. Por ejemplo, en mi ejemplo es la WBS, que es prácticamente cómo quiero construir el proyecto. Entonces, en ese caso, la WBS, que son tres, A, B, C, la voy a reutilizar en todos los archivos cuando voy a movimentar el valor planificado y cuando voy a movimentar los gastos. Por ejemplo, la posibilidad de la programación de trabajo me permite de añadir, ahora no lo voy a hacer, voy a utilizar uno ya hecho, de añadir un nuevo programa de trabajo según el presupuesto. Bueno, lo voy a hacer. Son pocas informaciones. Puedo elegir un calendario, puedo tener más calendarios, incluido con festivos el sábado y el domingo o sin festivos, trabajos todos los días. Eso cambia obviamente la dimensión de la barra del Gantt. Eso es sin festas. En la segunda página me pide el programa una regla por construir las actividades del Gantt. Yo le voy a decir, por ejemplo, utiliza la WBS, porque es mi driver por tener interconectado toda la vida del proyecto. Y si voy dentro ahora del box que he creado del Gantt, voy aquí si tenéis práctica con Project, podéis darme cuenta que es muy similar a Project. Y le voy a dar
cuáles son los predecesores de cada actividad. Le voy a dar la duración. Entonces, dando la duración y dando la interconexión entre las actividades, puedo obtener el desarrollo en el tiempo del proyecto. Y lo importante es que, haciéndolo de esa manera, cada actividad del Gantt está interconectada con mis presupuestos. Entonces, si voy a la VBSB, veo que está relacionado con la línea 20 y 40 del presupuesto. Si voy ahora a navegar el árbol y voy a filtrar por la VBSB, veo que está la 20 y la 40. Entonces, me permite de conocer en cualquier momento cuál es la distribución de los gastos y de la ganancia en el tiempo. Y guardamos. También es posible, creo de haberlo preparado aquí. Las columnas son muchas más, es que se pueden añadir, quitar, como he visto antes. Es posible determinar por cada, ahora en español no sé cómo está, tiempo ejecución unitario y tiempo ejecución. Yo puedo tener una database de tiempo de ejecución unitario por cada trabajo, que cuando voy a hacer luego el Gantt, voy a producir el Gantt, automáticamente tengo ya la duración hecha. Si voy ahora de ese ejemplo a producir el Gantt con la misma regla de antes, ahora la duración del Gantt será infinita porque he visto que he puesto demasiadas horas, pero simplemente por dar la sensación de cómo funciona. Voy a ver el Gantt, ahora verás que está la línea del Gantt, la barra del Gantt están ya con la duración determinada, autodeterminada directamente del presupuesto, porque el tiempo de ejecución unitaria multiplicado por la cantidad de cada trabajo, todo sumado me da la duración de cada actividad. Entonces, si yo tengo, aparte de la base de datos de los ítems, tengo la base de datos de los gastos, cuánto me valen cada ítem, y también cuánto puedo cuánto dura mediamente el trabajo, puedo ya obtener automáticamente estos resultados. Obviamente luego tengo que decir cómo están interconectados las actividades, como he hecho antes, por determinar el tiempo total del trabajo, y terminamos del 2026. Bueno, eso, tener en el mismo la interconexión entre el presupuesto y el plan de trabajo me permite de utilizar dos importantes dashboard, en español no sé, en castellano, gráficos. Bueno, que son el gráfico de las necesidades que me desarrolla. Son como las pivot Excel, nuestro dashboard. Se llaman pivot no acaso. Y bueno, no voy a entrar demasiado en el detalle de cómo funciona, pero simplemente aquí voy a elegir el periodo de subdivisión temporal, elegir si voy a ver los gastos o las ganancias o las dos, y cuál es el plan de trabajo, porque puedo hacer más de un plan de trabajo por cada presupuesto, y el resultado es que voy a ver mi presupuesto, cómo se desarrolla las necesidades de cada recurso, de empleado, de material, de máquinas en el tiempo. Cuando necesito las cosas, las recursos, que no tengo que comprar todo antes, mas lo voy comprando en el tiempo. Sé que en junio necesito 39 horas de empleado 2, no lo voy a
contratar en enero de 2017, voy a empezar a contratar en junio. Y entonces aquí veo desarrollado en el tiempo las necesidades del proyecto. Es una manera de ver por VBS, puedo también quitar la VBS. Puedo decir, no la quiero ver por VBS, quiero ver cómo se desarrolla en el tiempo el empleado. No necesito ver cómo está dividido por item y por VBS. Y de manera muy simple voy a ver el empleado de tipo 2 cuando necesito. No, necesito 6 horas ya en enero. No es verdad que no necesito solo. Puedo combinar los puntos de vista de manera muy simple. Y también puedo jugar con, si lo voy a meter aquí, cambia toda la manera de ver los datos. Ok. Y de la misma manera puedo ver cómo se desarrolla el budget, el presupuesto del proyecto por uniendo lo que es el presupuesto y el plan de trabajo. El plan de trabajo se puede hacer aquí dentro o se puede exportar, integrar con Project y Primavera, no sé si conocéis, y también con Syncro ahora. También Syncro. Tenemos integración entre el programa y Project, el programa y Primavera, el programa y Syncro, porque cualquier empresa tiene su tipo de planificar, y si no lo tiene, lo tiene aquí dentro. Y en el mismo tiempo, con la misma lógica, aquí vemos cómo se desarrolla la ganancia y los costes de cada ítem en el tiempo. Y aquí también puedo navegar como quiero las informaciones, expandir todos y etcétera. Y ver cómo se desarrolla también, seleccionando el gráfico debajo, automáticamente se va a formar con la selección que voy a hacer. Y puedo cambiar tipo de gráfico, luego lo vemos mejor en un tipo de vista diferente. Esto, lo que he demostrado ahora es cómo funciona el programa por la planificación y por determinar entonces lo que es el Planned Value, dividido por VBS, recordamos esto. Ahora vamos a ver los gastos, vamos a recordar los gastos, cómo se gestionan los gastos. Los gastos del proyecto son nuestras recursos, tengo que registrar en cada fecha de la fase ejecutiva del proyecto cuántas horas, por ejemplo, ha hecho cada empleado, máquina, y cuánto material he comprado por mi proyecto, y también, si los tengo, también la gestión de los subcontratadores. Entonces, los gastos se componen de 3 partes: las manos de obra y la máquina, las horas, el registro de los gastos de materiales y los subcontratadores. Subcontratadores se dice. Entonces, subcontratadores, empezamos de subcontratadores. Yo puedo dar una parte del trabajo al exterior, no lo hago yo, quiero que lo haga otra empresa por mi parte. Entonces, en ese ejemplo tengo 3 subcontratos, donde 2 lo hace una misma empresa y 1 lo hace una otra empresa. Y la gestión de subcontratadores puede ser muy detallada, puedo controlar cada cosa que hace subcontratadores. Ahora no entro demasiado en los detalles, simplemente voy a hacer ver cómo el contrato, le puedo decir, tienes que hacer esas mediciones. Esas 2 mediciones son las mediciones 20 y 40 de mi presupuesto inicial, donde le doy una parte. Entonces le subcontrato una parte de trabajo, lo hago hacer a esa empresa, y el contrato con la empresa, llenar esas líneas de mediciones de expected estimation por el subcontratadores, y también los artículos contractualizados con el subcontratadores, puede ser automático
y integrado con el ERP de la empresa, porque normalmente, ¿os acordáis antes que hemos visto en los presupuestos las necesidades? Dentro del gráfico de las necesidades se puede integrar, normalmente nos integramos con el ERP de la empresa o nuestro ERP, y ahí determinamos lo que queremos comprar como materiales, lo que queremos dar en subcontracto. Pasa por el ERP de empresa y vuelve dentro al programa llenando ese expected estimation, llenando la lista de artículos. Entonces el subcontratador tiene que decirme mes por mes, semana por semana lo que ha hecho. Y lo va a o directamente el subcontratador con un acceso exterior al programa, o el controller de la empresa va a mes por mes, fecha por fecha, a decir lo que ha hecho sus contratadores. En ese caso, la cantidad 1 de ese artículo, el coste era 1000, entonces el importe de ese coste influye por 1000 euros en mi trabajo. Lo importante es decir cuál es la VBS, porque os acordáis que la VBS es la línea de unión de todos el proyecto, de control del proyecto. Luego hemos dicho que los gastos también se componen, aparte de los subcontractors, se componen de la hora de mano de obra y la hora de máquinas. Está traducido como reportes, no sé si está bien traducido, porque el programa también es multidioma, se puede cambiar de idioma y se puede también modificar si una etiqueta de un menú no está traducida o se quiere cambiar el significado de la... De otra manera, aquí tenemos registrado por cada empleado y cada máquina la hora que ha hecho por cada fecha. Lo importante es la fecha, obviamente, porque la tenemos siempre que confrontar, que comparar con el plan de trabajo, y la VBS también. La VBS es la línea de unión de todo el proyecto por hacer el control. Entonces aquí vamos a cargar cuánta hora ha hecho de trabajo ordinario, eventualmente de extraordinario, eventualmente de nocturno, de festivo, si cada hora tiene un importe diferente, obviamente. Y tenemos un montón de tipos de horas. Ahora aquí están representados 4, pero están muchas más. Y eso también me da un importe de los gastos, que aquí no vemos representado porque solamente el administrador puede ver el importe por cuestión de privacy de los empleados. Un empleado que entra aquí no ve cuánto es el valor de cada uno, pero lo puede ver el administrador, que soy yo, que puedo verlo con ese report. Aquí puedo ver también el importe ordinario. Etcétera. Esos son euros. Luego también tenemos la lista de todos los gastos de material que vamos a comprar por el proyecto. Aquí los materiales normalmente están integrados siempre con el ERP de empresa, porque las compras normalmente se hacen, los órdenes y las pedidas se hacen en un ERP de empresa y se puede integrar con el programa o exportar en Excel, importar en Excel, de toda manera, o añadir de mano. De toda manera, aquí lo importante es que siempre está registrada cuál es la VBS, porque en mi caso, en mi ejemplo, es la VBS, que puede ser otro el driver que tiene unido todos. En mi ejemplo, la VBS, y los artículos son, si os fijáis, diferentes como código de lo que yo me esperaba en la medición. No son ni item con la I1, I2, I3, ni son no, pero eso es subcontractor. Vuelvo al proyecto presupuesto inicial.
no son ni los artículos I1, I2 y 3, ni la resursa R1, R2, H1, H2, H3, son materiales genéricos porque vienen del almacén del ERP de la empresa. Entonces no hay ningún problema, cada material movimenta una cantidad, un precio bruto, un importe total y está interconectado dentro del proyecto con la VBS. Entonces yo puedo saber cuáles son los gastos por cada VBS y en cada fecha. Entonces sé, comparándolo con el plan de trabajo, cuál es el gasto dentro del desarrollo del proyecto. Por terminar los datos que me sirven, tengo que registrar paralelamente a la registración de los datos también cómo va avanzando el proyecto, lo que he producido, lo que he realizado. Y el archivo está en contabilidad de trabajos, se llama producción no acaso, y aquí tenemos dos tipologías de registración. AT, que tiene que ser estado interno trabajo, yo sé en inglés que es JIS, Job Internal Status, y DOR, no sé si está bien traducido, puede ser que no está bien traducido, sería el JPS, Job Progress Status. Prácticamente son dos archivos donde el GIS, el Job Internal Status, está conforme con el avance del proyecto, lo que realmente he hecho en el proyecto. El JPS, distinta obra oficialmente reconocida, exactamente, es el punto de vista del cliente, lo que el cliente me reconoce y me paga. Entonces yo puedo haber realizado 100, pero el cliente me paga 20. Entonces dentro al archivo DOR voy a registrar lo que el cliente me paga, que pero no es lo que realmente he hecho. Yo lo voy a registrar dentro las mediciones del estado interno de trabajo. Y ese es el punto de vista que me sirve por ver si el trabajo está performando bien. Otra cosa es lo que me van a pagar. Ese es otro tema. Aquí dentro yo voy a registrar fecha por fecha los ítems, los trabajos que he desarrollado, que he hecho, que he consignado. De la cantidad original he hecho el 15 de enero 1, el 15 de marzo de la cantidad original del trabajo 3 he hecho 10 y cada fecha voy a registrar lo que realmente he hecho. Eso me da el importe producido del trabajo, el earned value. Las tres variables, entonces earned value, actual cost y planned value, la combinamos por obtener los dos índices de performance de gastos y de tiempos. Y lo vamos a ver en control, en ese dashboard avanzado que me representa el estado de mi proyecto por VBS. Voy ahora a saltar un poco de informaciones. No, bueno, le voy a decir simplemente eso, que yo puedo elegir con cuál presupuesto puedo confrontarme en cualquier momento. Si me quiero comparar el estado actual del proyecto con el presupuesto inicial o con el presupuesto de detalle, puedo ver cómo es la performance. Y también si incluir o no los subcontratadores, los gastos, etc. Y con cuál plan de trabajo confrontar los datos. Se pueden salvar los modelos como he hecho yo y simplemente se va a pulsar el botón solicitar datos y salen los datos. En ese caso tenemos dividido por VBS los tres importes, donde el primero es el planned value. ¿Cuál es el valor de cada VBS planificado? Luego, ¿cuál es el valor hasta ahora, hasta ese momento? ¿Cuál es el valor producido, el earned value? Y cuál es el importe de los gastos, el actual cost. La combinación de los tres me van a dar los dos índices CPI y SPI. Y puedo representar los datos con los gráficos de burbujas que me dice que me representa gráficamente el estado del proyecto. En ese caso, las tres bolas son las tres VBS, donde me las pones en una matriz, donde en el horizontal tengo la línea
IRP del tiempo y en el vertical la línea de los gastos. Significa que si estoy en el cruce de las dos líneas es la unidad. ¿Os recordáis que si el índice está arriba de 1, bien, por los dos índices? Entonces significa que si tengo alguna VBS que está en ese rincón en alto derecha, significa que estoy con ambos los índices arriba del 1. Entonces que estoy gastando menos y estoy adelantado. En ese caso, ninguno. Si estoy en el caso más real, donde los gastos y el tiempo está bajo de 1, menos 0, algo, significa que la VBS está retrasada y con gastos altos respecto a lo que está planificado. Si estoy en los dos rincones mix, decimos, como en ese caso la VBS A está en alto a la izquierda, significa que está performando bien por los gastos, porque el tiempo, la línea del vertical que me representa ARC sería el CPI, significa que estoy arriba de 1, significa que estoy produciendo más valor de lo que estoy gastando. Si al revés estoy en el rincón bajo a la derecha, significa que estoy adelantado respecto al tiempo, pero estoy gastando más del presupuesto. En ese caso tenemos solamente una VBS que está performando bien, estoy gastando poco, pero está en retraso con el tiempo. Entonces ese gráfico me permite de intervenir en el proyecto, hacer intervenciones. Estoy gastando poco, estoy en retraso, le meto más recursos. Voy a meterle más máquinas, le voy a dar más recursos porque vaya adelantándose. Si una VBS está adelantada pero está gastando demasiado, le voy a quitar recursos porque ya está adelantado y se va a posicionar en una posición un poco más equilibrada. Y también ese gráfico me va a decir en la dimensión de las burbujas, en ese caso se ve poco, pero me dice más grande la burbuja, más es el valor planificado de la burbuja y significa que hay que poner más atención si esa está en una mala posición. Como en ese caso, la VBS A es la más grande de las tres, tengo que ponerle un poco más de atención de las demás, porque modificando la posición de esa burbuja voy a modificar un buen porcentaje del proyecto. Y por terminar, ¿tengo tiempo? Sí. Bueno, por terminar, las funciones que tiene el programa, es interesante ver también eso que nosotros llamamos el presupuesto operativo, que van a ser cuando va a empezar la fase ejecutiva del proyecto. Y lo utilizamos por determinar la cantidad a acabar el proyecto, los gastos a acabar y las ganancias a acabar. No sé si es correcta la traducción. Cantidad a terminar, cantidad, quantity to finish, quantity to complete. ¿Cuánto me falta por terminar el proyecto? ¿Cuánto me falta cuántos recursos necesito por terminar el proyecto? Y eso lo determinamos creando un presupuesto, lo voy a crear ahora mismo. Y voy a elegir un presupuesto de referencia, que sería la baseline. Normalmente se empieza con el último presupuesto de detalle contractualizado. Y bueno, digo esto porque en ese ejemplo me viene mejor este. Prácticamente ese presupuesto es, ahora voy a entrar dentro de los detalles, las mediciones son la misma del presupuesto inicial, con
una diferencia muy importante, que en el presupuesto operativo tengo la posibilidad de determinar la cantidad a terminar, la cantidad a acabar el proyecto. Y eso se determina con 4 cantidades, con 4 columnas de cantidad. Cuando la medición tiene solo una, la cantidad, simplemente, aquí tenemos 4. Al tiempo 0, antes de empezar a actualizar los datos, tengo la cantidad inicial, que es igual a la cantidad a finir, a terminar, y a la cantidad total. ¿Por qué? Porque la cantidad anterior es 0. Significa la cantidad que ya he producido todavía no la he actualizada. Cuando empezaré, y lo voy a hacer ahora mismo, a actualizar la cantidad anterior, y la actualizo simplemente importando los datos desde el Earned Value, desde el archivo de la estado interno trabajo, porque ahí donde voy a decir lo que he hecho respecto al presupuesto. Aquí se va a llenar la cantidad anterior y automáticamente me va a decir cuánto falta terminar. Antes de actualizar los datos, tengo que decir cómo meter en relación el estado interno trabajo con el presupuesto. Y le voy a decir cuál es la contabilidad, tengo solamente esta, de dónde voy a recuperar los datos y con cuál regla. La regla es cómo voy a comprimir las informaciones que llegan desde el estado interno trabajo y cómo lo voy a comparar con el presupuesto. En ese caso sería VBS y artículo. Luego os explico por qué, si queréis. Porque el estado interno trabajo, lo hemos hecho un poco rápido, pero mejor que lo explico un poco mejor. El estado interno trabajo se compone de 2 archivos. La lista del estado interno trabajo, el número y la fecha, y las mediciones. Hemos visto esta antes. Pero cada línea de mediciones está relacionada con el código de estado interno trabajo, con el número. Entonces, en ese caso tengo solo las mediciones en el estado interno trabajo 2, en el 3.1, en el 4.3, y cada estado interno trabajo tiene una lista de mediciones. Entonces, por ejemplo, el item 1 de la VBS A se repite por diferente estado interno trabajo, por diferente fecha. Entonces yo tengo que dar una regla por sumar estas mediciones e importarla dentro del presupuesto operativo por determinar cuánto me falta terminar. Aquí hemos llegado hasta el 10 de 15 de diciembre de 2017. Por hacer ahora la actualización de los datos, voy a pulsar ese... Bueno, tengo que cerrar y abrir porque he modificado la regla. Tengo que guardar. Ahora vuelvo en el presupuesto operativo y voy a hacer esa operación que automáticamente irá a actualizar la cantidad anterior y de consecuencia la cantidad terminal. Actualizar los datos ahora que la regla, el programa la lee, va a averiguar que la última estado de interno trabajo es el 10. Por la demostración voy a empezar por el medio. Empezamos por ejemplo, el 5. El 5 le digo actualiza cantidad terminar. Cantidad terminar está traducido. Bueno, actualiza. Automáticamente el programa va a calcular lo que es la cantidad sumada hasta el 5º estado interno trabajo, hasta esa fecha. Y me va a decir que por la item 1 de la VBS A yo he hecho 10, la cantidad inicial era 22, tengo que hacer todavía 12 y me falta 12 que terminar. Bueno, puede ser de verdad o puede no ser verdad. Puede ser que aquí interviene el ser humano con el control y va a decir, no es 12 porque por cualquier motivo tengo que hacer 13. Entonces voy a modificar la cantidad a terminar, automáticamente la cantidad total de ese trabajo es 23, no es 22 como en el principio. Eso no es 250, sino es 4. Entonces el total
es 16,50. Y de esa manera puedo seguir. El programa se acuerda de esa modifica. Entonces, cuando voy a actualizar los datos y voy a actualizar un estado interno de trabajos más, vamos al 9, y digo actualizar los datos, va a tener cuenta de esas cantidades. Entonces, la cantidad total es será siempre 23 y 16,50, diferente de la inicial. ¿Lo ves? En ese caso, desde 10 que eran de la primera línea del ítem 1, han devenido 17, entonces la cantidad a acabar, a terminar es 6, el total es 23. Y puedo intervenir todavía y decir no, es 7, porque una está hecha mal, tengo que hacerlo otra vez. Entonces, al final del proyecto, tengo bajo control cuánto necesito por terminar, cuánto es los gastos por terminar, cuánto es la ganancia por terminar, y también la cantidad complejiva confrontada directamente con la cantidad inicial. Eso siempre tengo bajo control esa posibilidad. Y tengo tiempo todavía. No, dime tú, cuando termino. O terminamos con una pivot que me permite un dashboard que me permite de controlar y comparar en cualquier momento, aparte de todo el earned value, aparte del presupuesto operativo, yo puedo en cualquier archivo utilizar las dashboards que tenemos, por ejemplo, la lista estado interno de trabajo con el presupuesto me permite de hacer comparar, elijo el presupuesto y comparar cuánto es la cantidad producta con la cantidad, por ejemplo, de presupuesto. Y de manera muy simple puedo también cambiar ese punto de vista y ver cómo es el importe neto producción, el importe esa incidencia. El importe neto del presupuesto de detalle. Entonces puedo comparar cuánto falta también entre el presupuesto de detalle y cuánto falta todavía que gastar por producción. Se pueden añadir campos calculados como en Excel. A través de la fórmula puedo representar los datos y me decir cuánto falta. Y simplemente seleccionando las informaciones yo puedo ver el gráfico que se autocompone. Y puedo también cambiar el gráfico y, por ejemplo, meter eso 3D, que siempre hace buena demostración. Y me va a dar en cualquier momento el estado de lo que son las informaciones que yo voy manipulando de manera muy fácil. Yo aprovecharía, me gustaría comentar dos conceptos, ¿no? Dos términos que hemos coincidido, ¿no? Uno sería integración y colaboración. Cuando hablamos de integración es que tú tienes aquí una serie de procesos en los cuales interesa sobre todo la parte final también a nivel de producción, pero bueno, en un momento dado ha salido el tema de hemos de facturar, hemos de certificar, ¿no? Pues es importante que los otros departamentos estén en todo momento en línea con la parte más operativa, más productiva, con lo cual es importante facturar, remesar, contabilizar y un control de caja, una tesorería. Entonces, tenemos los mecanismos para que en todo momento pues, haya esa interconexión entre datos, entre unos departamentos y otros. Pero somos a la vez colaborativos porque perfectamente estamos abiertos a poder colaborar con otras plataformas, otras herramientas, otros fabricantes. Igual en la empresa pues ya tienen un sistema muy potente y no puedes cambiarlo de un día para otro. Pues bueno, también tenemos los mecanismos para integrar no solo con
aplicaciones propias de la casa, sino con otros fabricantes, llámese Microsoft, SAP, Sage, diferentes fabricantes. Hay que estar abiertos a todos, con lo cual es importante también el tema de la colaboración, que en todo momento, pues bueno, si ya tienes un departamento que está habituado a un sistema, mirar de que automáticamente se puedan integrar con nuevas aplicaciones. A la vez que hablamos de los fabricantes, pues igual, en base al volumen de datos que estamos viendo, pues igual necesito un sistema documental con otros criterios, con otros volúmenes de información y con otras reglas de clasificación y búsqueda. Pues bueno, dentro de la casa también tenemos una super gestión documental que nos ayudaría a buscar, analizar y rápidamente encontrar cualquier tipo de documentación. Esos serían dos de los términos que hemos hablado. Y yo también añadiría un tercero, que sería tecnología. No sé si os habéis fijado, es decir, estamos moviendo, no es que sea una aplicación, es que es un sistema de gestión, en este caso, de la construcción, que es una filosofía tipo RP. Estamos moviendo muchísima información con herramientas para que sean búsquedas fáciles, rápidamente administrables, rápidamente con analíticas, que yo pueda ver información rápidamente de forma dinámica, que esta es la importancia, ¿no? Hay a veces muchas aplicaciones que me veo obligado a exportar información, analizarla, ¿no? Pero básicamente es información luego estática. En todo momento estamos disponiendo de herramientas, que sería más filosofía de RP, que siempre al final tienes una herramienta de negocio, una inteligencia de negocio, en este caso de Business Intelligence, en el cual es como si tuviera otra base de datos automatizada, en la cual me permite de una forma multivariante cruzar esta información. Nos ha ido enseñando cómo gestionar rápidamente movimientos, ¿os habéis dado cuenta? Es decir, que es una herramienta muy potente, es como si fuera un RP, pero es básicamente una aplicación orientada a un proceso, en este caso, de negocio. Es decir, todo esto da mucha profundidad, ¿no? Y lo diría es esto, el nivel de profundidad de la herramienta es muy amplio. No es una visión básicamente concreta del negocio, sino que me permite en todo momento tener una visión y que los diferentes departamentos que a veces se pelean entre ellos, pues bueno, que en todo momento estén trabajando en una filosofía común, ¿no? Lo veo muy bien, en el sentido muy positivo. Luego también filosofía, a nivel de... la empresa siempre está orientada a buscar profundidad, es decir, siempre a veces hablamos de poder adaptar, poder disponer de herramientas actualizadas. Esa es la importancia, es decir, tener herramientas que en todo momento a nivel tecnológico siempre hay un departamento que piensa a 5 años vista, cómo evoluciona el mercado, yo obtener esas herramientas para que cualquier tipo de cambio yo ya esté preparado. Con lo cual, en este caso el usuario, pues bueno, ha salido un nuevo elemento, oye, ¿lo puedo interconectar? Pues sí, es posible. Eso es un poco la filosofía del grupo. Puedo hacer ver otras dos cosas que me han surgido el tema, que no me he olvidado. Que parece interesante. Que, por ejemplo, hablando de gestión de documental, el programa te permite de gestionar por cada artículo, por cada mediciones, también documentos o imágenes. Si voy, por ejemplo, en el presupuesto, dentro de la lista de artículos, el programa te permite directamente dentro del programa, sin tener un documental, de añadir imágenes, que es peligroso, no sé qué imágenes, bueno, eso puede, eso está. O documentos también, yo puedo añadir PDF, cualquier cosa. Guardar, eso ya está condividido con todos los que han acceso a ese programa. Yo a doble clic me voy a abrir lo que es el documento o la imagen directamente. Y los documentos pueden ser más de uno, obviamente. Tengo la posibilidad de añadir o cargar un diseño también. Tengo un DVG, cualquier cosa, o una imagen también. No un documento, sino una imagen. Doble clic, la voy a abrir. En ese caso es el artículo, pero también se puede añadir la imagen o los documentos también a lo que es la medida de presupuesto o la medida que he hecho durante la fase ejecutiva del trabajo, que cantiere no sé cómo se dice en castellano. Cantiere, sitio de producción. Sitio de obra. Entonces hago la foto y la añado directamente. También tenemos el mobile que te permite de cargar, tenemos app en Apple Store que te permite de interconectarte directamente con el programa y
añadir las medidas directamente desde la app o directamente desde el sitio de trabajo. Cuando vuelves a la oficina, descargas las mediciones. Y otra cosa importante, un poco más técnica, pero es importante, en cualquier archivo es posible añadir informaciones que no existen. Añadir columna a lo que es la grilla de las informaciones. Por ejemplo, yo aquí de default tengo una lista de informaciones, son bastantes, pero necesito añadir una información que es mía, que me permite, en ese caso, yo que sé, estoy construyendo un túnel y necesito añadir las secciones del túnel porque no voy a utilizar la VBS, voy a utilizar la sección. Entonces voy a añadir de manera muy rápida, sin necesidad de hacer una modificación del código, sino que voy de manera muy simple a añadir una información. La elección del nivel es importante, pero no voy aquí a explicar por qué. Section. Y la voy a asociar directamente a la grilla de informaciones, así que ahora al fondo aquí tengo también la sección. Y puedo simplemente decir de manera rápida, mientras voy compilando las informaciones, voy también añadiendo la información dentro la tabla de la sección. Si la voy a abrir ahora, veo que está también la S1 que he añadido. Puedo utilizar el mismo estilo de antes de Excel, si quiero. Que me permite de ir rápido a hacer, por ejemplo, lo que es. Puedo determinar antes la lista de valores de la sección, entonces venir aquí a actualizar las informaciones de manera muy rápida y eso me permite tener ya a disposición aquí. O si no está, la voy a añadir. Sin tener necesidad de ir en la tabla de secciones, la lista de secciones. Eso vale por todo. También por un artículo nuevo, necesito añadir el artículo, puedo añadirlo directamente mientras estoy haciendo las mediciones, sin tener que irme en el archivo de los artículos. Eso simplemente porque quiero que pase la información, que el programa es flexible y dinámico. Y no tienes que ir a añadir la información en un sitio y luego volver dentro y añadirla. En un único punto puedes añadir informaciones en varios archivos. El cloud es una manera de utilizar el programa. Yo lo estoy utilizando ahora instalado en mi ordenador. Si trabaja en el cloud necesita la conexión a internet. Si se corta la conexión a internet se cae la comunicación. Pero no vas a perder nada porque está una base de datos debajo donde está garantizado que el dato siempre está disponible. Eso es una base de datos cualquiera. Puedes utilizar SQL Server o Oracle y el administrador de base de datos, como normalmente todas las empresas hacen un backup. Pero eso es el backup del base de datos, de SQL Server o de Oracle. Para la gestión cloud, nosotros trabajamos juntos con Microsoft Azure, con los servidores en Holanda. Todo, desde las instalaciones hasta actualizaciones y backup, lo hacemos todo nosotros. Y si, por ejemplo, dos personas trabajan en el mismo archivo o en la misma partida, ¿hay manera fácil de detectar? No hay ningún problema porque la base de datos te garantiza el acceso al dato. Hay el primero que accede al dato es el que tiene el lock a la línea. Y luego también hay la posibilidad de ver informaciones al último que ha cambiado, por ejemplo,
se puede ver quién ha estado, quién ha creado el artículo, por ejemplo, y el último que lo ha modificado. El administrador ha el control total del sistema. Y el Hasta administrador, saber puede exactamente. haber varios administradores en Sí. sitio, ¿no? Claro, y, claro. y poner grados dependiendo Se de... puede controlar el todo y saber exactamente qué usuario ha accesado el sistema, cuándo, por cuánto tiempo. Tenemos un control total. Muchas gracias por la participación de ustedes